Videoexamen número 3 de la materia farmacoterapia en odontología, del alumno Aguiñi Galosa Víctor del grupo 3001. En este tercer videoexamen iniciaremos hablando acerca de la estructura de las bacterias gram positivo y gram negativo. Y bueno, tendremos que las bacterias gram positiva tienen una capa gruesa de peptidoglicano, en este caso la mureína, y van a poseer dos clases de ácidos teicoicos. El primero va a ser el ácido lipoteicoico, que se encontrará en la superficie, empotrado en la capa del peptidoglicano y unido a la membrana citoplasmática. Y el segundo, ácido teicoico, se va a encontrar en la pared, que va a ubicarse en la superficie, y este se unirá solo a la capa del peptidoglicano. El ácido teicoico va a ser el responsable del determinante antigénico del organismo. Luego tendremos a las bacterias gram negativa, y estas van a tener una capa delgada del peptidoglicano unida a una membrana exterior por lipoproteínas. La membrana exterior se encontrará hecha de proteínas, fosfolípidos y lipopolisacáridos. En los lipopolisacáridos, la porción del lípido estará embebida va a encontrarse embebida en el fosfolípido y el antígeno o polisacárido que se encuentra en la superficie. El lípido se llamará lípido A y es tóxico, pero el lipopolisacárido entero se llamará endotoxina. La pared de la célula tiene poros llamados porines para el transporte de sustancias de peso molecular bajo. Entre la membrana citoplasmática y la pared celular encontraremos un espacio periplásmico con enzimas hidrolíticas, y las cuales serán enzimas inactivadoras de antibióticos y proteínas de transporte. Continuando hablando acerca de lo que serían las bacterias gram positivo y gram negativo, hablaremos de dos que serían las más representativas de este tipo, las cuales van a ser el Staphylococcus y el Streptococcus. Y bueno, empezaremos hablando sobre las características del Staphylococcus. Y bueno, los Staphylococcus son células esféricas gram positivas que por lo general se encuentran dispuestas en racimos irregulares parecidos a las uvas. Estos se desarrollan rápidamente en muchos tipos de medios y tienen actividad metabólica. Fermentan carbohidratos y producen pigmentos que varían desde un color blanco hasta un amarillo intenso. Algunos son miembros de la microbiota normal de la piel y mucosas del ser humano. Otros pueden causar supuración, formación de abscesos e incluso diversas infecciones biógenas o inclusive una septicemia letal. El género Staphylococcus tiene por lo menos 40 especies. Las 4 especies encontradas con mayor frecuencia y las más importantes desde el punto de vista clínico son el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus lugdunensis y Staphylococcus saprophyticus S. aureus, el cual, este va a ser coagulasa positivo, lo cual lo va a distinguir de otras especies. El S. aureus es un patógeno importante en el ser humano, ya que casi todas las personas presentarán algún tipo de infección por durante su vida, y la cual fluctúa en gravedad desde una intoxicación alimentaria o infecciones cutáneas leves hasta infecciones graves que pondrán en riesgo la vida. Cabe mencionar que los Staphylococcus coagulasa negativos son microflora humana normal y a veces causan infecciones, a menudo relacionadas con dispositivos implantados como prótesis articulares, derivaciones y catéteres intravasculares, sobre todo en los niños muy pequeños y en los pacientes inmunodeprimidos. Continuando con esto, hablaremos ahora del Streptococcus. Y bueno, este va a pertenecer a la familia Streptococcaceae,
KCAE. Y bueno, se va a tratar de bacterias gram positivas, anaerobias, facultativas, inmóviles, con forma esférica o de coco. Algunas especies tienen cápsula y normalmente se agrupan formando cadenas de dos de estos. En este caso se les diría Diplococcus o inclusive de hasta más bacterias. La identificación de los Streptococcus se llevará a cabo por métodos convencionales y bueno, estos métodos pueden llegar a ser complicados. Las cepas clínicas, en muchos casos, no se identifican por especie, sino que se hace por su determinación antigénica mediante la clasificación serológica de Lancefield o por su capacidad hemolítica o capacidad de formar halos de lisis en los medios de cultivo de agar sangre. La clasificación serológica de Lancefield se basará en la identificación de los antígenos presentes en la pared y la cápsula bacteriana. Según esta identificación, se reconocen 20 serogrupos identificados con letras de la A a la V con exclusión de la I y la J. Según su capacidad hemolítica, se distinguen los siguientes tipos de Streptococcus: los alfa, que van a producir una hemólisis incompleta y de coloración verdosa; los beta, que producirán una lisis total de los hematíes; y los gamma o no hemolíticos. Bueno, ahora hablaremos un poco acerca de lo que es el grupo hemo. Y bueno, el grupo hemo se forma en casi todos los sistemas vivos, excepto por algunos anaerobios obligados y ciertos organismos unicelulares que presentan auxotrofia por las porfirinas y o por el mismo grupo hemo. Los estudios que se han hecho han llevado a pensar que el grupo hemo es solamente un grupo prostético, que puede estar o no unido covalentemente y que cumple una función biológica de acuerdo con los requerimientos celulares, pero esto solo representa una parte de un papel mucho más amplio y complejo. Por ejemplo, se ha descrito que el hemo funge como regulador de la expresión de varios factores de transcripción. Estructuralmente, el grupo hemo está compuesto por un átomo de hierro y un anillo orgánico heterocíclico de gran tamaño denominado porfirina, es decir, un tetrapirrol cíclico en el que los 4 anillos de pirrol se encontrarán unidos por enlaces metileno y en el centro de este anillo se encontrará el átomo de hierro. Aunque presenta cargas negativas que le confieren un extremo polar, el grupo hemo tendrá propiedades apolares y es por tanto insoluble en agua, por lo que se sitúa en una cavidad hidrofóbica dentro de las proteínas. Continuando con más temas de este videoexamen, hablaremos un poco acerca de la síntesis del peptidoglicano, el PBP, y la terminación ala-ala. Y empezaremos con que el peptidoglicano es un copolímero formado por una secuencia alternante del N-acetilglucosamina y del ácido N-acetilmurámico unidos mediante enlaces beta 1,4. El peptidoglucano es muy resistente y protege a las bacterias de una ruptura osmótica en ambientes acuáticos y da a los tipos diferentes de bacterias sus formas. El peptidoglucano se va a encontrar en forma de cadena, la cual será recta y no ramificada. Los monómeros del peptidoglucano se sintetizan en el citosol y luego se unen a un portador de membrana bactoprenol. El bactoprenol transporta monómeros de peptidoglucano a través de la membrana celular, donde se insertan en el peptidoglucano existente. El primer paso de la síntesis del peptidoglucano, la glutamina, que es un aminoácido, dona un grupo amino a un azúcar, el cual será la fructosa 6-fosfato. Esto convierte la fructosa 6-fosfato en glucosamina 6-fosfato. En el paso 2, se transfiere un grupo acetilo de acetil-CoA al grupo amino en el glucosamina 6-fosfato, creando el N-acetilglucosamina 6-fosfato. En el tercer paso del proceso de la síntesis,
el N-acetilglucosamina 6-fosfato se isomeriza, lo que cambiará la N-acetilglucosamina 6-fosfato a N-acetilglucosamina 1-fosfato. En el cuarto paso, el N-acetilglucosamina 1-fosfato, que ahora es un monofosfato, ataca al UTP, el trifosfato de uridina, que es un nucleótido de pirimidina, el cual tiene la capacidad de actuar como fuente de energía. En esta reacción particular, después de que el monofosfato ha atacado el UTP, se libera un pirofosfato inorgánico y se reemplaza por el monofosfato, creando UDP-N-acetilglucosamina 2,4. Esto, claro, cuando se usa UDP como fuente de energía, la cual va a emitir un fosfato inorgánico. Esta etapa inicial se usa para crear el precursor del NAG en peptidoglicano. En el quinto paso, parte del UDP-N-acetilglucosamina se convertirá en se convertirá en ácido UDP-N-acetilmurámico mediante la adición de un grupo lactilo a la glucosamina. Este también, en esta reacción, el grupo hidroxilo C3 eliminará un fosfato del carbono alfa del fosfoenolpiruvato, lo cual va a crear a lo que se le llama un derivado de enol del carbono, del derivado del enol, que generará el NADPH, y esto reducirá a un resto de lactilo en los siguientes pasos. Ahora prosiguiendo con lo que sería el paso 6 y 7, el UDP acetilmurámico se convertirá en pentapéptido UDP Murnac mediante la adición de 5 aminoácidos que generalmente incluyen el dipéptido de alanil de alanina. Cada una de estas reacciones va a requerir la fuente de energía ATP, y todo esto, a todos estos pasos se les va a conocer como la etapa 1. En la etapa 2, esta pues va a ocurrir en la membrana citoplasmática. Y bueno, es en la membrana donde un transportador de lípidos llamado bactoprenol transportará precursores del peptidoglucano a través de la membrana celular. El PBP, Penicillin Binding Protein por sus siglas en inglés, es un complejo enzimático que permite la síntesis del peptidoglicano, un compuesto de la pared celular en bacterias, principalmente en las gram positivas. Y bueno, si este produce mutación del sitio de unión al antimicrobiano como los beta-lactámicos, estos no van a poder actuar y se generará resistencia a ellos. Ahora, hablando un poco acerca de la terminación ala-ala, pues esto hará referencia al segundo sitio de unión de la PBP, donde ocurre la transpeptidación después de que los monómeros del peptidoglucano se unen. Avanzando ahora con más temas, me gustaría hablar ahora sí enfatizándonos a los temas de los antibióticos. Y bueno, para empezar a hablar sobre los distintos antibióticos que vamos a manejar nosotros, pues primero necesitamos saber lo que serían los antibióticos en sí. Y bueno, los antibióticos son sustancias químicas producidas por un ser vivo o derivados sintéticos que van a impedir el crecimiento de ciertos microorganismos sensibles. Los antibióticos también van a ayudar a las defensas de un individuo para controlar una infección. Ahora, un antibiótico va a ser bacteriostático. Esto si impide el crecimiento de los gérmenes, y bactericida si los destruye, produciendo también ambos efectos. Para el control del microorganismo, será necesario seguir una posología que alcance una concentración del medicamento superior a la mínima concentración eficaz por el tiempo suficiente. Cabe recalcar que los antibióticos no serán, estos van a ser ineficientes ante virus. Ahora me gustaría hablar brevemente acerca de la historia de los antibióticos.
Y es que los primeros antibióticos se usaron en China hace más de 2500 años a partir de un fermento de soya. Los egipcios y los griegos llegaron a usar como antibiótico los hongos y el moho. Ahora, avanzando un poco, el primer antibiótico fue descubierto por Paul Ehrlich en 1909. Este antibiótico fue el Salvarsan, el cual se usó contra la sífilis. Eh, Regresando un poco, Alexander Fleming en 1881 descubrió la penicilina por el hongo Penicillium notatum, pero esta se empezó a utilizar hasta 1990 ante la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí, hablando ya un poco más en el ámbito de la farmacología, pues vamos a hablar un poco acerca de la acción dependiente de la concentración de los antibióticos. Y bueno, la acción dependiente de la concentración hará referencia a que a una mayor concentración habrá un mayor efecto. La dosis pues se tendrá que dar entre la concentración mínima inhibitoria y la máxima dosis. Ahora, que la acción dependiente del tiempo, pues en relación a este tipo de fármacos, el tiempo resultará más importante que la concentración siempre y cuando la concentración se mantenga durante la mitad del tiempo de administración por arriba de la concentración mínima oficial. También tenemos lo que sería el efecto post-antibiótico. Y bueno, este fenómeno se dará presentando un efecto antibiótico, aunque las concentraciones de este mismo no se encuentren presentes. Y esto se va a deber a que el fármaco puede llegar a inhibir algunas enzimas o rutas metabólicas que tardarán en activarse. Ahora, además de los efectos, también vamos a encontrar formas de resistencia a antibióticos y formas de transferencia de resistencia. Y bueno, para poder hablar de las formas de resistencia a los antibióticos, primero deberemos saber qué es la resistencia a los antibióticos. Y bueno, esta es la capacidad que tiene un microorganismo para resistir los efectos de un antibiótico. Este se produce por selección natural o por mutaciones al azar. Al haber esta selección, las bacterias pueden transmitir nuevos genes, los cuales serán los plásmidos, entre los individuos de unas especies, y entre especies se llama este proceso transferencia horizontal. Y bueno, los primeros reportes de la resistencia se dieron en 1945 ante la penicilina, ya que usualmente la resistencia al antibiótico pues se puede perder si no hay una selección natural. Y pues dentro de las formas de resistencia a los antibióticos encontramos lo que se le llama la resistencia adquirida, la cual se puede dar por ya sea la mutación de un gen, lo cual puede ocurrir al azar sin la presencia de antibióticos, o se puede dar por transferencia de genes. Ahora, otras formas de resistencia a los antibióticos pueden ser el bloqueo del transporte del antibiótico, la modificación enzimática del antibiótico, la expulsión del antibiótico por transporte activo, la modificación de la diana o sitio de acción del antibiótico o por acción del antibiótico, al producir una enzima alternativa, o al crearse biofilms, lo cual van a ser comunidades bacterianas que se protegen entre sí. Ahora, un mismo gen puede llegar a conferir resistencia a varios antibióticos. Y bueno, en este caso puede existir la resistencia cruzada, que puede ser un tanto diferente a lo que es la resistencia múltiple. Bien, ahora, habiendo hablado acerca de lo que son las formas de resistencia, voy a hablar un poco acerca de lo que en una infección ontógena, lo que serían los cambios en la población bacteriana y el relación con el uso adecuado de los antibióticos, ¿ok? Muy bueno, para poder hablar sobre una infección ontógena y así saber qué antibiótico recetar, nosotros debemos entender el crecimiento poblacional, lo que serían las fases por las que atraviesan las bacterias y algunas de las características de cada una de estas, ¿vale? Ahora,
Una infección odontógena normalmente inicia con bacterias aerobias facultativas gram positivas, ¿vale? Que pues al crecer y multiplicarse pues empiezan a requerir de oxígeno, y con esto a su vez dará lugar a un ambiente un tanto más ácido, y la cantidad o tendencia de las bacterias gram negativas anaerobias comenzarán a crecer. Bueno, y al crecer y multiplicarse, pues generarán un cambio en la tendencia de las bacterias gram negativas, que se verá reflejado a los 2 días, ya una vez comenzada el proceso de la infección. Y pues de esta forma nosotros podemos inferir el crecimiento y el desarrollo de una infección, eh, pues de esta forma, ¿no? O sea que veremos que aumentará el nivel de la población, el nivel de la cantidad de bacterias gram negativas, entre otras cosas. Bueno, posteriormente nosotros podemos, se podría notar gráficamente pues el crecimiento poblacional dentro de lo que sería la enfermedad ontógena. Esto, claro, sería lo que sería la primera fase. Ahora, en la fase 2 o fase estacionaria, se habla un poco acerca de lo que sería la expansión de la colonia bacteriana a través de la producción de múltiples toxinas, puesto que los alimentos disminuyen. Y por último, en lo que sería una tercera fase, la población bacteriana procederá o iniciarán un proceso de muerte, por así decirlo, y esto se dará por la escasez del alimento y el espacio. Ya de esta forma, pues la mayoría de los antibióticos funcionarán mejor en la fase exponencial, ya que los fármacos inhibirán las enzimas y también los procesos de replicación bacteriana. Ahora les hablaré un poco acerca de lo que es la pus y los tipos de pus por su color. En sí, lo que es la pus es una acumulación de líquidos, glóbulos blancos vivos y muertos, tejido muerto, al igual que bacterias u otras sustancias extrañas. ¿Okay? Ahora, los tipos de pus por color son, en este caso, la pus amarilla, la cual va a estar conformada por cocos gram positivos, la pus oscura o oscuro maloliente, y esto se va a estar conformado por bacterias anaerobias, y en este caso podrían ser melaninogénicos. La pus verde maloliente igual van a estar conformados por bacterias anaerobias y bacterias frágiles. El exudado líquido oscuro, pues este va a estar conformado por bacterias o gram negativo. El exudado amarillo granuloso será conformado por actinomices, y pues los abscesos que sean de gas, con o sin pus, pues igual van a ser conformado por bacterias anaerobias y por clostridios. Ahora, hablando un poco acerca de lo que serán los factores de riesgo en una infección, pues tendremos que los factores de riesgo para una infección van a ser aquellos que tengan que ver con la desnutrición, que si nosotros poseemos alguna comorbilidad, el uso previo de algunos antibióticos, el hecho de estar hospitalizados, que la hospitalización llegue a ser mayor a 7 días, el uso de catéteres, estos catéteres tendrían que ser los de los venosos centrales, el acceso venoso periférico, el uso de sondas, y pues en este caso tendría que ser un tiempo de uso mayor a 10 días, e inclusive la intervención quirúrgica puede ser un factor de riesgo para una infección, ya que en estos casos la mayoría de estos tienen que ver con el uso de más bien con la apertura o realización de incisiones en nuestro cuerpo,
y pues ya el hecho de realizar dicha incisión pues nos va a generar eh, un, vaya, sería como abrir la puerta, nuestra cerradura, y permitir la entrada de múltiples bacterias para que pues se proliferen dentro de nuestro organismo. Bueno, habiendo hablado anteriormente sobre lo que son los factores de riesgo de infección, pues yo también les voy a hablar un poco acerca de los 10 principios acerca del tratamiento antibiótico, ¿vale? Básicamente hablaré brevemente de cada uno. Y bueno, el primer principio nos indica que la cirugía o el drenaje de los abscesos para, para eliminar la causa, pues va a ser lo más fundamental, ¿ok? Y los antibióticos serán complementarios a la cirugía, es decir, nosotros deberemos enfocarnos principalmente a realizar una buena cirugía o drenaje para así erradicar la causa de el por qué se creó este absceso y para complementar la erradicación de la causa nosotros recetaremos antibióticos, ¿vale? Claro, como complemento. El segundo principio nos habla un poco acerca de que pues nosotros podremos recetar el uso del antibiótico solo cuando esté clínicamente indicado. Es decir, este únicamente lo vamos a indicar cuando pues el paciente presente fiebre, adenopatías o tumefacción. Y pues en presencia de pus, pues el uso de los antibióticos sea relativo a si ya se realizó el drenaje y o una antisepsia. Nuestro tercer principio nos habla sobre que se utilizará el antibiótico específico lo más pronto posible y esto pues se dará en función a los resultados del cultivo, es decir, a que nosotros recetaremos el antibiótico específico nosotros habiendo realizado un antibiograma. El cuarto principio habla acerca de recurrir a medicina basada en evidencia, es decir, nosotros únicamente podríamos recetar algún antibiótico o usar algún antibiótico siempre y cuando tengamos bases y no sea algo cualitativo, ¿vale? O sea, de que, no, pues yo creo que es esto. No, tenemos que estar muy seguros acerca de lo que va a tener el paciente y de lo que tiene el paciente, de cómo podría reaccionar, revisar qué eventos podría haber y sobre de eso, ahora sí, seleccionar el antibiótico más recomendable o más factible para su uso de forma más posible. Nuestro quinto principio nos habla un poco acerca de que nosotros utilizaremos antibióticos empíricos de espectro más eficaz, es decir, que frente a patógenos más probables puede que haya antibióticos de primera línea y de segunda línea. En este caso, pues, el uso de las cefalosporinas nos indica que favorecerá pues el crecimiento de los enterococos que van a tender a traspasar genes de resistencia a otras especies. Es decir, en este caso no es muy recomendable el uso de las cefalosporinas. Por ejemplo, también nos habla sobre que la clindamicina favorece la sobreinfección de Clostridium, por lo que tampoco es muy recomendable. Y que el uso de la doxiciclina podría causar hepatotoxicidad. Ahora, nuestro sexto principio nos indica que se utiliza el antibiótico menos tóxico, claro, nosotros teniendo en cuenta pues las interacciones farmacológicas que puedan tener. El séptimo principio habla acerca de únicamente utilizar combinaciones de antibióticos cuando sea necesario, o sea, no se debe de hacer realmente el uso
y la combinación de múltiples antibióticos, solo si el médico en este caso lo indica. Y pues la combinación, esto se podría dar básicamente porque la combinación podría aumentar la toxicidad y el costo de los del uso de los mismos antibióticos. Ahora, es importante entender que no se deben de usar antibióticos bactericidas con antibióticos bacteriostáticos. Nuestro octavo principio indica que debemos minimizar la duración del tratamiento antibiótico. Es decir, que si nosotros teníamos un tratamiento, pensábamos en dar un tratamiento de 7 a 10 días, pues sería muy largo realmente. Entonces es mejor hacerlo por ciclos cortos, y esto podría ser en tratamientos de 3 4 o 5 días, y pues nosotros no notaríamos una diferencia en eficacia en un tratamiento largo de 7 a 10 días con uno corto de 3 a 4 días. Nuestro noveno principio indica que debemos utilizar el antibiótico adecuado y el más rentable, es decir, uno que esté equilibrado en el precio y en la eficacia. Y nuestro décimo y último principio indica que se utilizarán antibióticos profilácticos solo cuando se confirmen su eficacia. Ahora, pasando a otros temas, les explicaré el cuándo usaremos antibióticos de forma justificada en el ámbito odontológico. Y bueno, para esto pues tenemos que saber que el uso frecuente e inadecuado de los antibióticos pues tendría como consecuencia la selección de cepas de bacterias que pueden resistirse al tratamiento. A esto nosotros lo conocemos como la resistencia bacteriana. De esto lo hablamos en unos cuantos temas atrás. Y pues para tratar estas bacterias resistentes se necesitan dosis más elevadas de los medicamentos o antibióticos más fuertes. Esto aparte, el hecho de que nosotros generáramos una resistencia bacteriana, pues aumentará el gasto monetario, pues se tendrá que comprar antibióticos de dosis las dosis pueden ser las mismas, pero van a ser dosis más fuertes. Ahora, nosotros en el ámbito neurológico, para poder así realizar una selección más adecuada de un antibiótico, será necesario que nosotros conozcamos, en primer lugar, la identidad del microorganismo. Luego, tendremos que saber la sensibilidad a un determinado antibiótico, porque nosotros no podemos recomendar X antibiótico con ciertas bacterias, ¿vale? Luego tendremos que saber en dónde está el sitio de la infección, es decir, en qué parte o zona de nuestra cavidad oral. Luego también tenemos que conocer los factores relacionados con el paciente, es decir, el por qué se enfermó, el por qué le duele, que desde cuándo le duele. Tendríamos que revisar igual posiblemente antecedentes familiares, ya que igual esto podría ser por transmisión de genes. Entonces nosotros tenemos que conocer todos los factores que estén relacionados a nuestro paciente, ¿vale? El quinto paso sería pues revisar la seguridad o sus efectos adversos, es decir, que nosotros al momento de ya haber seleccionado a lo mejor algún antibiótico, tendremos que saber si estos podrían tener algún efecto adverso, es decir, que al momento de administrarlo, que le pueda producir dolor de cabeza, migraña, dolores lumbares, dolores estomacales, tos, fiebre, escurrimiento nasal o dolores musculares. Y también tenemos que saber en un aproximado el costo del tratamiento, porque también nosotros no podemos recomendar antibióticos muy costosos a pacientes de bajos recursos. A lo que voy es que tenemos que siempre pensar en el paciente
y en evitarlo hacerlo gastar demasiado, ¿vale? Claro que, sin embargo, en ciertos casos graves o críticos, pues va a ser necesario recurrir a un tratamiento empírico o provisional, es decir, a la administración inmediata de antibióticos antes de identificar el microorganismo y de realizar el antibiograma. Ahora, pasando, ya habiendo acabado los temas de el uso justificado de antibióticos en odontología, hablaré muy brevemente acerca de los signos de alarma. Y pues, más que nada, nosotros siempre tendremos que estar al pendiente de nuestro paciente para saber si existe algún signo de alarma en una infección. Dentro de los signos de alarma encontraremos que están la rápida progresión de la infección, la dificultad para respirar, la dificultad para deglutir, que nosotros observemos que los espacios faciales se encuentran ocupados. Claro, estos espacios faciales son naturales, por así decirlos, entonces lo natural debería ser que no estén ocupados, pero un signo de alarma sería que sí lo estén. Que el paciente tenga una temperatura mayor a 38.3 grados y que las defensas de nuestro huésped, en este caso el paciente, se encuentren comprometidas. Ahora explicaré, o más bien daré unos cuantos hablaré un poco acerca de las opciones de administración de los antibióticos en la odontología. Y primero tenemos lo que sería el no administrar antibiótico. Y bueno, esto va a ser cuando el paciente, su cuerpo sea sano y que nuestro procedimiento sea limpio y que no haya habido ningún riesgo. ¿Vale? Ahora, tenemos la dosis de carga. En este concepto nos habla sobre que pues la dosis de carga es lo equivalente al doble de la dosis usual de algún antibiótico. También tenemos lo que sería el ciclo corto, y bueno, este refiere a una dosis en específico, una dosis constante durante no más de 3 o 4 días. En cambio, el ciclo largo, esto va a ser el mantener la dosis constante, pero durante unos 7 días aproximadamente. Y como último concepto tenemos lo que sería la dosis profiláctica. Y bueno, esta se da antes del tratamiento, y al igual que la dosis de carga, se da el doble de la dosis usual. Ahora me gustaría hablarles un poco acerca de la estructura de las penicilinas y sobre lo que sería el grupo R, el anillo beta-lactámico y el anillo de tiazolidina. Y bueno, la estructura molecular de las penicilinas se compone de varias partes. Primero, tenemos que este tiene un grupo R que va a variar entre las penicilinas. Ejemplo de ello sería que en la amoxicilina y en la ampicilina se presenta un grupo amino que le da estabilidad en ácidos. Asimismo, estas van a tener un anillo de tiazolidina y un anillo beta-lactámico, el cual será heterocíclico y se compondrá de 4 átomos, 3 carbonos y un nitrógeno. Y dicho anillo se une al sitio activo de la transpeptidasa e inhibirá a la enzima covalente. Entonces nosotros podremos decir que las penicilasas rompen el anillo entre el carbono, el carbonilo y el nitrógeno. También podemos destacar que la enzima amidasa rompe el grupo amida en las penicilinas. Y pues en estos procesos donde el antibiótico actúa sobre el metabolismo bacteriano, se dará la inhibición de la enzima del peptidoglucano sintasa, el APBP, y en el caso de las penicilinas inactivará al sitio 2 de la transpeptidación, ya que la estructura de las penicilinas es similar a los péptidos ala-ala y esto ocupa su sitio de unión.
Así, de esta forma, pues se detendría la duplicación bacteriana. Ahora, por otra parte, y hablando un poco más acerca de las diversas características que van a presentar la penicilina sódica y potásica, la UV, la G y la benzatínica durante su administración, nosotros deberemos de conocer su vida media, la dosis y el efecto que estos tendrán sobre las gram positivas y las gram negativas. Así, de esta forma nosotros podremos decir que la vida media de la penicilina sódica o potásica será de unos 30 minutos aproximadamente. En cambio, de la penicilina 5 serán de unos 45 minutos. De la penicilina G llegará a ser de 1 a 4 horas y de la benzatínica será de 21 a 24 horas, siendo esta la más duradera. Ahora, hablando de otros medicamentos, la benzatínica tendrá una mayor tendencia por hacer efectos sobre las gram positivas y sin presentar resistencia, ya que su vida media será de 7 días y estará contraindicada en la septicemia. Ahora, hablando un poco acerca de lo que serían las penicilinas naturales, pues estas estarán representadas por los derivados de la bencilpenicilina o penicilina G y comprenderán la penicilina G sódica, conocida también como rápida, y la penicilina G benzatina y G procaína, que han percibido la denominación de lentas o de depósito. En nuestro medio, la penicilina G benzatina ha desplazado a la procaína. Y aunque parezca obvio, es necesario recordar que todas las penicilinas naturales, rápidas o lentas, tienen un espectro antimicrobiano muy similar. Ahora, ya viendo lo de las penicilinas naturales, hablaremos ahora de las semisintéticas. Y bueno, las penicilinas semisintéticas presentan un variado espectro. Es amplio en el caso de la ampicilina y amoxicilina, pues incluye además cepas de numerosos gérmenes gram negativos como salmonelas, shigelas, proteus, E. coli y otras. Es también amplio en el caso de la cloxacilina y oxacilina, pero su mayor actividad es frente al estafilococo. Es muy selectivo en el caso de la carbenicilina, activa frente a numerosas cepas de pseudomonas, gérmenes estos que han emergido en los últimos años complicando el tratamiento de heridas infectadas, infecciones oculares de la glándula mamaria y otros de difícil manejo terapéutico. Ahora hablaremos sobre la ampicilina. Y bueno, la ampicilina se usa para tratar determinadas infecciones que son ocasionadas por una bacteria como la meningitis. En este caso sería la infección de las membranas que rodean el cerebro y la columna vertebral. E infecciones de la garganta, senos nasales, pulmones, órganos reproductivos, tracto urinario y tracto gastrointestinal. La ampicilina se encuentra en una clase de medicamentos llamados penicilinas y generalmente se utiliza para tratar infecciones de garganta, nariz y oídos, como serían la amigdalitis, la otitis media y la sinusitis. También infecciones del tracto respiratorio inferior, como la bronquitis y neumonías, infecciones genitourinarias, como la cistitis, uretritis y la gonorrea, infecciones odontoestomatológicas, infecciones gastrointestinales, infecciones de piel y tejidos blandos, la meningitis, endocarditis bacteriana, que sería la infección del corazón, y la septicemia, que es una infección generalizada grave. Al igual, la ampicilina tiene mayor tendencia por hacer efecto sobre las gram positivas, ya que su pico máximo lo alcanzará a los 120 minutos y su vida media será de 2 horas. Ahora hablando de la amoxicilina,
Pues esta es una penicilina semisintética sensible a la penicilinasa de amplio espectro. Este va a ser bactericida y actúa inhibiendo la biosíntesis del mucopéptido de la pared celular bacteriana. Esta guarda parentesco clínico y farmacológico con la ampicilina. Esta es estable en ácido, por lo que es adecuado para su consumo oral. En comparación con la ampicilina, su absorción es más rápida y completa. Los alimentos no interfieren en su absorción. Y bueno, la amoxicilina está indicada en el tratamiento de las infecciones debidas a cepas susceptibles de los siguientes microorganismos. Hablando de los gram negativos, están la H. influenzae, la E. coli, la P. mirabilis y la N. gonorrhoeae. En los gram positivos tendremos el Streptococcus, incluyendo Streptococcus faecalis, la D. pneumoniae y el Staphylococcus, no productores de penicilinasa, y otros como lo que pueden ser el Proteus mirabilis, la Salmonella y Shigella. También la amoxicilina de igual forma tendrá mayor tendencia por crear efectos sobre los gram positivos y tendrá una vida media de 90 minutos. Ahora pasando a lo que serían las cefalosporinas, pues estas van a ser antibióticos betalactámicos muy parecidos a las penicilinas, solo que estas tienen la ventaja sobre los primeros. Al igual que las penicilinas, actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana. Y bueno, estas en la actualidad siguen siendo una gran herramienta para el tratamiento de infecciones por gérmenes gram positivos y gram negativos, sobre todo si son productores de beta-lactamasas, ya que estos antibióticos han mostrado tener una muy buena resistencia a estas enzimas. Ahora hablando del ácido clavulánico, me gustaría mencionar que durante la investigación acerca de este medicamento no encontré que se encontrara en una presentación por sí solo, sino que este lo encontré que su comercialización era combinado con la amoxicilina. Y pues tenemos que esta combinación de la amoxicilina con el ácido clavulánico se usará para tratar ciertas infecciones que serán causadas por bacterias, incluyendo infecciones en oídos, pulmones, senos, piel y vías urinarias. Ahora, hablando por separado de cada uno, la amoxicilina pertenece a una clase de antibióticos llamados medicamentos similares a la penicilina, y esta va a funcionar al detener el crecimiento de las bacterias. Ahora, el ácido clavulánico pertenece a la clase de medicamentos llamados inhibidores de beta-lactamasa, y este funciona al evitar que las bacterias destruyan a la amoxicilina. También me gustaría hacer énfasis en que las penicilinas resistentes a las beta-lactamasa son de amplio espectro, como las aminopenicilinas y las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas, o combinadas con inhibidores de las beta-lactamasas. Y bueno, pasando a lo que sería el sulbactam, pues tenemos que este igual se va a encontrar en combinación con otro antibiótico, el cual va a ser la ampicilina, y pues este va a estar conformado por esta combinación de ampicilina y sulbactam está conformada por el antibiótico ampicilina, que será un derivado de la penicilina, y por sulbactam, un inhibidor de la enzima bacteriana beta-lactamasa. Ahora, de este medicamento existen dos formas de su presentación. La primera, desarrollada en 1987 y comercializada con el nombre Unasyn, que es un antibiótico administrado por terapia intravenosa. La segunda es administrada por vía oral, conocida como sultamicilina, y comercializada con el nombre de Ampictam. Y bueno, ahora sí, para cerrar con broche de oro lo que serían los temas de nuestro video examen, hablaremos un poco sobre algunos casos hipotéticos sobre de infecciones odontógenas.
dos de estos casos vamos a ver dos variables distintas. La variable 1 será aquella que vaya en relación a una infección odontógena que no tenga más de 3 días de evolución, es decir, puede ser de 3 o menor. Y la variable 2 será una infección odontógena que tenga más de 6 días de evolución. Quiero aclarar que todos estos casos son hipotéticos y todo esto, lo que digamos en estos casos, será utilizando los conocimientos adquiridos durante la elaboración de este videoexamen como durante las clases del curso. Ahora sí, empezaremos con el caso de que será un paciente, un niño de 6 años, y en la variable 1 tendremos que pues es menor a 3 días de evolución la infección odontógena. Y bueno, empezaremos diciendo que en todos estos casos siempre tendremos que eliminar primero de raíz la causa de la infección para ahora sí poder prescribir algún antibiótico. Teniendo conocimiento de esto, en el caso del paciente que será nuestro niño de 6 años con la variable 1, pues a mi criterio yo consideraría más conveniente que se le administrara amoxicilina, posiblemente de 250 miligramos durante pues cada 8 horas, esto para disminuir la infección. Y esto pues es elegida la amoxicilina ya que esta va a ser más sensible a las bacterias gram positivas. Ahora, ¿por qué hago mención a esto? Pues en una infección odontógena, en los primeros días se presentará en gran mayoría bacterias gram positivas y la amoxicilina va a ser más sensible a estas y podrá eliminarlas de una forma más factible. Ahora, en nuestra variable 2 tendremos que nuestro paciente tiene una infección odontógena de mayor a 6 días de evolución y yo considero conveniente mandar amoxicilina con ácido clavulónico porque pues esto para inhibir las beta-lactamasas, pues ya que habiendo pasado más de 3 días de nuestra infección, de que haya evolucionado durante más de 3 días, pues se van a presentar ahora en gran mayoría bacterias de gram negativo. Ahora, ¿por qué con ácido clavulónico? Pues el ácido clavulánico va a eliminar toda resistencia existente hacia las beta-lactamasas. Bien, ahora nuestro segundo caso será el de un paciente adulto de 40 años, el cual tendrá 250 miligramos sobre decilitro de glucemia. Y bueno, ya tenemos conocimiento de que la variable 1 es infección con menos de 3 días de evolución y variable 2, infección con más de 6 días de evolución, ¿vale? Entonces, en la variable 1, pues tanto en la variable 1 como en la variable 2 tendremos que nuestro paciente va a tener lamentablemente su sistema inmune comprometido por la glucemia. Entonces, en el caso 1, al tener comprometido su sistema inmune, yo recomendaría que se le enviara, o bueno, se le administrara amoxicilina con ácido clavulánico. Porque recordamos que los antibióticos, pues, principalmente en este caso el ácido clavulánico eliminará resistencias a las beta-lactamasas y la amoxicilina va a actuar en la variable 1, menor a 3 días de evolución, sobre las bacterias gram positivo. Ahora, hay que siempre tener en cuenta que los antibióticos nunca van a actuar por sí solos. ¿Ok? Los antibióticos actúan junto con la acción de los glóbulos blancos y los glóbulos rojos para combatir las infecciones. En este caso, como nuestro paciente no, su sistema inmune no está al 100, pues se le sugiere que se le administre la amoxicilina con el ácido clavulánico. Ahora, en la variable 2, es el mismo paciente,
problemas con su sistema inmune, no están las defensas al 100. Entonces es más recomendable recetar la amoxicilina con el ácido clavulánico y aparte metronidazol, ya que a este paciente presentará un doble esquema de de amplio espectro. Nuestro tercer caso será ahora un paciente sano al cual se le programó la extracción del órgano dental número 48. En este caso, nosotros no vamos a tener variables. Vaya, o sea, aquí nuestro paciente está 100% sano. Entonces, en este caso, pues, al ser un paciente sano, se le debe, yo recomendaría disminuir el uso de los antibióticos para evitar que se genere algún tipo de resistencia bacteriana. Ahora, eh, ya que nuestro paciente pues tenía programada la cirugía y este se encuentra con un estado de salud, vaya, en este caso perfecto o excelente, eh, podemos tener dos opciones para para su tratamiento. La primera podría ser el no recetar antibióticos, eh, claro, considerando que nuestro paciente está sano y que la cirugía no se prolongó más allá de 30 minutos, entre otros factores. Esto para que no tengamos algún problema de resistencia al antibiótico. O la segunda opción podría ser que nosotros recetemos algún antibiótico en un ciclo corto de no mayor de 3 días. Y pues el antibiótico que yo recomendaría podría ser la amoxicilina. Y bueno, como último caso, tendremos a un paciente con una infección recurrente durante 6 meses y con uso de antibiótico intermitente. Igual, en este caso no es un paciente que podamos ver en distintas variables, no, esta es una única variable. Y pues para este caso, nosotros podemos considerar que el paciente va a padecer de alguna infección crónica, es decir, que ha persistido durante ya un buen rato, por lo que podemos recetarle amoxicilina de ya sea posiblemente a lo mejor de 750 miligramos. Quiero aclarar, todo esto va a ser bajo mi criterio, porque puede que a lo mejor ustedes puedan indicar de algún otro gramaje, ¿vale? Entonces, amoxicilina de 750 miligramos en un ciclo largo de unos 10 días aproximadamente. Y mucho ojo, tiene que ser sin la interrupción del tratamiento, es decir, se los tiene que tomar, consecutivamente la amoxicilina durante 10 días consecutivos sin interrupción. Esto para que el paciente mejore, si no, no va a servir de nada nuestro tratamiento. Y bueno, como último tema del índice del examen, tenemos el cuándo se deben usar cefalosporinas. Y bueno, nosotros tenemos que estas se van a poder utilizar en infecciones cervicofaciales de doble esquema. Estas se pueden usar junto con amoxicilina, puesto que las bacterias que podremos encontrar en la piel van a tender a ser muy susceptibles a estas. Y pues cuando se tiene una bacteria de gran positivo, se pueden utilizar penicilinas. Recordemos que la amoxicilina es una penicilina semisintética, ¿no? Ahora, en caso de que fuese una bacteria resistente, se utilizaría el ácido clavulánico. Normalmente estas bacterias son resistentes a las beta-lactamasas. O bueno, sí, a las beta-lactamasas. Entonces por eso se utiliza el ácido clavulánico, porque este inhibe las resistencias. Ahora, de ser bacteria gram negativa, pues estas serán menos sensibles a las penicilinas, lo que nos permitiría más bien hacer uso de metronidazol para tratar la infección.
Y pues ahora sí, teniendo conocimiento de esto, pues podremos hacer uso de cefalosporinas inclusive de tercera o cuarta generación, puesto que estas van a ser más sensibles a las bacterias de gram negativo. Y bueno, para cerrar ya mi examen, y como es de costumbre, eh, hablaremos de algún artículo relacionado con alguno de los temas de este video examen. En este caso decidí que el artículo sería The Antisocial Side of Antibiotics, en español sería el lado antisocial de los antibióticos, y este artículo fue extraído de la revista virtual Science Traditional Medicine. Y bueno, eh, ¿por qué este artículo? Bueno, como estuvimos hablando acerca de los antibióticos, sentí apropiado que habláramos sobre los antibióticos o sobre algún artículo relacionado a los antibióticos. Y en este caso, este fue el que más me llamó la atención, pues nos habla sobre que el descubrimiento de los antibióticos pues ha constituido uno de los logros más importantes de la historia de la medicina. Eh, y claro, o sea, sí, porque los antibióticos nos han ayudado a curar distintas infecciones. Bueno, también nos hace mención a que pues a pesar de que ha sido un gran logro, no es necesario reiterar que lamentablemente existen innumerables muertes que los antibióticos han evitado y pues que se siguen evitando. O sea, es algo bueno que han hecho los antibióticos. Claro que sin embargo, pues el mal uso y el uso excesivo de los medicamentos antimicrobianos también han provocado consecuencias desafortunadas. Y es por ello que el identificar formas de prevenir los resultados no deseados de las terapias basadas en los antibacterianos sigue siendo un importante tema de investigación. Y bueno, la exposición a los antibióticos en las primeras etapas de la vida se ha asociado a un mayor riesgo de sufrir diversas afecciones, pues dentro de las que se encuentran los malos resultados cognitivos y la falta de habilidades sociales intuitivas. Eh, 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 claro, nosotros tenemos el amplio conocimiento como para saber que si nosotros llegamos a abusar de algún medicamento o algún antibiótico, este nos va a generar un mal a nosotros. Y no lo vean nada más en el ámbito de que nos generarían una resistencia a lo mejor al antibiótico, sino que también nos va a afectar por decirlo así, psicológicamente, porque va a afectar a nuestras relaciones interpersonales o a nuestras, ¿cómo se les llama? A todas nuestras habilidades sociales. Nos van a reducir que las ganas de estar con la gente, que de platicar, de convivir, nos vamos a empezar a aislar, entonces nos genera un mal en el ámbito social, ¿ok? No solo en el ámbito de la salud, sino también en el ámbito social, porque pues perdemos nuestras habilidades de comunicación, es decir, nuestras habilidades sociales. También nos hace mención de que pues en ciertas literaturas emergentes se sugiere una relación entre la alteración de la microbiota intestinal y los problemas de salud mental. Eh, también habla sobre que recientemente Leclerc y sus colegas exploraron los efectos de la exposición en las primeras etapas de la vida a dosis bajas de penicilina, clínicamente apropiadas, sobre el microbioma intestinal y sobre el comportamiento en ratones. Los autores de este artículo eh, trataron a las madres gestantes con penicilina desde una semana antes del parto hasta el destete de las crías. El destete hace relación a que ya no requerían de ser amamantados, ¿ok? Y pues dado que la penicilina ingerida pues se encuentra en la circulación fetal y en la leche materna, las crías estuvieron efectivamente expuestas al antibiótico de forma prenatal y postnatal. Es decir, que como
la penicilina se le administró a la madre, pues al momento de que las crías se alimentaban, es decir, eran amamantadas, pues estuvieron en contacto directo con la penicilina administrada a la mamá, y así tanto desde que estaban en el vientre como cuando nacieron y se eran amamantados, pues estuvieron en contacto con este medicamento. Y bueno, nos indica que la exposición a la penicilina provocó cambios en la composición del microbioma intestinal de las madres tratadas y de sus crías. Por ejemplo, los animales tratados con el antibiótico presentaban mayores niveles de proteobacterias, bacterias gram negativas, que pueden activar importantes reacciones inmunitarias en el huésped. Cabe recalcar que la disbiosis no se limitó al periodo de toma de penicilina, sino que se prolongó durante varias semanas tras finalizar la administración de los antibióticos. Y pues nos indica que los ratones expuestos a dosis bajas de antibióticos perinatalmente eran menos ansiosos, más agresivos y menos propensos a participar en interacciones sociales. Y es esto a lo que yo quería llegar, a que nosotros vemos que a lo mejor la gente se automedica y dice, no, pues es que se están curando y solos. No, están haciendo un mal uso de los medicamentos. El hecho de que se te haya recetado tiene un inicio cierto medicamento y tú se lo des, se lo recetes sin ser, eh, vaya, eh, de los que ejercen eh, en el ámbito de la salud, pues estás haciéndole un mal a esa persona, porque no solo lo vas a afectar en, físicamente, sino que también vas a afectar tanto sus defensas del sistema inmunitario, vas a afectar sus habilidades sociales, pues vas a generar que pueda empezar a sentir que, pues, sentirse más agresivo o más deprimido. Vas a inhibir sus habilidades sociales, ¿no? Es esto a lo que quiero llegar, y es el por qué elegí este artículo. Porque básicamente nos habla de lo que, ¿cómo se llama? De algo que se vive actualmente sobre los medicamentos y de su abuso de ellos. Y bueno, con esto daríamos cierre al tercer videoexamen de la materia de farmacoterapia en odontología. Les agradezco mucho su atención y les deseo una bonita noche. Hasta la próxima.